Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos, esto es Consenso, estamos en vivo, como ya saben, por la pantalla de TV, contándoles toda la información del Congreso, precisamente, o tratamos de precisamente más la Cámara de Diputados, que es la cuestión que nos compete. Estamos hasta las 13 horas, esto es Consenso. Hoy vamos a contarles todo lo que ha dejado el trabajo en plenario de comisiones de ayer y antes de ayer. Hay mucha información también, un poco conocer qué es lo que va a pasar de cara a la próxima semana, si va a haber o no va a haber sesión, el tema del jefe de gabinete Manuel Adorni y toda la cuestión vinculada a lo que puede ocurrir también en el Senado. Hacemos los títulos de esta hora y en un ratito les seguimos contando lo más importante. Nuevo protocolo sobre la propiedad de las semillas para poder proteger la propiedad intelectual y evitar el uso no autorizado de semillas registradas. De esto va a estar hablando Gonza en un ratito nada más. Y también ya seguimos hablando del Superrigi, este proyecto del Poder Ejecutivo que obtuvo dictamen de mayoría, tuvo 61 firmas a favor y quedó preparado para poder tratarse en el recinto. El tema es ¿cuándo? Y mientras tanto, el ojo también está puesto en la Cámara Alta por la hoja de ruta que va a seguir el Senado, porque se prepara para sesionar con varios temas de agenda. ¿Qué puede pasar, Caro? Bienvenida ahí en el Senado. Hola, Meli, ¿cómo estás? Bueno, a ver, la semana que viene va a ser una super semana con posibles sesiones martes y miércoles en la Cámara de Diputados y el jueves en el Senado. En mi caso vamos a estar poniendo el ojo en el Senado porque ayer se definió un poco los pasos a seguir, hubo una reunión de labor parlamentaria con la participación de Patricia Bullrich y de los demás jefes de bloque, donde se acordó no sesionar en el día de hoy como tenía previsto la oposición, sino postergarla para el día 25, que es el próximo jueves. Y ese día se van a estar tratando distintos temas, por ejemplo, la ley de propiedad privada, que viene bastante demorada y trabada por falta de acuerdos. Parece ser que ahora hay fumata blanca en ese sentido. Pero también el caso del jefe de gabinete, Manuel Adorni, donde la intención de la oposición y también de aliados del oficialismo es votar una interpelación y que posteriormente a esa interpelación se pueda votar una eventual moción de censura contra el jefe de gabinete. Eso sería recién el 2 de julio, es decir, votarían el 25 este proyecto y si se aprueba, Adorni va a tener que concurrir el 2 de julio y ahí se verá qué es lo que sucede. Lo vamos a estar detallando más precisamente. Claro, porque en el medio también está este informe de gestión que tiene que dar el jefe de gabinete y que es lo que manda el reglamento, la Constitución. Él tiene que venir a dar cuenta del cuadro de situación de su gestión o de la gestión del Poder Ejecutivo. Y hay quienes dicen, bueno, pero un minuto, no le vamos a permitir a alguien que no puede explicar sobre su propia gestión, la personal, la administración de su patrimonio y si hubo o no hubo algo que puede llegar a ser interpretado como la comisión de algún delito, no le vamos a permitir que en ese contexto venga a informar sobre la gestión de un gobierno del que él es parte. Absolutamente. A ver, ¿qué legislador quisiera escuchar un relato de una gestión cuando están faltando, o mejor dicho, hay explicaciones contradictorias por parte del jefe de gabinete? Y cuando digo contradictorias, recuerdo que cuando él vino a esta Cámara a brindar su informe de gestión, dijo que no había ocultación alguna respecto de sus bienes. Sin embargo, poco tiempo después, al presentar su declaración jurada y en una entrevista periodística, admite que omitió declarar muchísimos dólares que tenía ahorrados en negro a través de los años, con lo cual él mismo además tuvo que corregir sus anteriores declaraciones juradas. Esta es solo una de las inconsistencias que señala la oposición para decir, bueno, esto no da para más. Creen que la situación es insostenible, pero sobre todo, Meli, esperan que sea la Casa Rosada la que defina la eventual remoción de Adorni y que no sea el Congreso el que tenga que pronunciarse, ¿no? Porque no es demasiado cómodo votar para remover un funcionario. Lo suma Gonza, que hasta acá no lo saludamos. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andas, Meli? Placer bien? saludarte. Igualmente. A vos, a Caro, con quien ya compartimos el programa anterior, pero bueno, siempre un placer compartir la mesa. Perfecto. No, esto es algo que uno va escuchando y que tiene que ver, si se quiere, con, por un lado, lo reglamentario, por otro lado, el efecto político y por otra parte, la función que en definitiva tiene el Congreso.
El Congreso, justamente porque hay independencia de poderes, es quien controla al Poder Ejecutivo, tiene que revisar algunas cosas o por lo menos pedir que sus funcionarios vengan y den cuenta acá sobre distintas cuestiones. Por eso existen comisiones investigadoras, por eso existen determinadas instancias donde o se le pide o se le reclama o se ordena que un determinado funcionario, el que sea, venga y explique algo que la ciudadanía, nada más ni nada menos, tiene que poder conocer. Y acá está, me parece más una cuestión política, que es quién va a... tomar la decisión. Sí, iba a decir eso. Estaba buscando la palabra precisa, pero es esa. Claro, ¿qué poder es el que va a quedar en esa línea de fuego de decir... Vamos a trazar un límite entre lo que se puede y lo que no se puede, entre lo que se considera que conviene y lo que no conviene? Y el costo que tiene esto, porque muchos diputados, diputadas o senadores que empezaron a hablar, por lo menos periodísticamente, dicen, esperá, porque también hay una cuestión que puede ocurrir cuando uno firma cuando uno pide una moción de censura y se aprueba, después puede pasar que el presidente de la Nación, reconfirme a ese funcionario independientemente de que sea que lo obturado. vuelva a nombrar al día siguiente. Exactamente. Son cosas infrecuentes, inusuales, sí. De hecho, esta instancia en particular contra un jefe de gabinete no se había llegado nunca. No, la moción de censura nunca se aprobó desde que existe la figura del jefe de gabinete en la Constitución del 94, nunca se aplicó y es inédito. Por eso yo decía que a los legisladores, si bien están convencidos de que la situación de Bernie es insostenible, les cuesta también tener que votar una medida tan extrema. Por eso es que en el Senado dieron esta ventana de tiempo, que es casi un ultimátum de una semana, para que la Casa Rosada tome una decisión. Lo cierto, Meli, es que a esta hora, por lo menos, Adorni sigue confirmado en el cargo. No solo eso, sino que participaría este sábado en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con lo cual el gobierno sigue dando señales de que Adorni está firme. Pero bueno, la situación es muy inestable. Ayer hubo fuertes versiones de su salida en el Congreso, finalmente no se concretó, pero los propios aliados del PRO, sobre todo, le están diciendo al gobierno que sea él quien tome la decisión para que no sea el Congreso el que tenga que votar una remoción. Ahora vamos a seguir hablando de este tema porque políticamente es como el tema que está concitando mayor atención. Por un lado, y a nosotros no nos corresponde replicar versiones o rumores, pero sí contar que es un tema que está permanentemente candente y encendido y que claramente, por otra parte, son las consultoras quienes están midiendo el impacto que esto tiene en la conversación pública, porque una cosa es, si querés, el corte de la conversación política y de los pasos a seguir, que es de lo que nosotros nos tenemos que ocupar, pero después hay una cuestión que hoy por hoy hay un montón de instrumentos que alcanzan a medir, es cómo impacta ese tema en la conversación pública, cuántas veces se replica, cuántas veces en un taxi, en una mesa, en un café, en un local, se escucha la palabra de y qué va a pasar y qué tiene que pasar con lo que se conoce o lo que se habla sobre lo que se conoce que pasó. Porque lo que pasó, es decir, si hay o no hay una comisión de un delito, le corresponde a la justicia. Punto, se terminó. No le corresponde al Congreso, no le corresponde a nadie más. Ahora, toda la cuestión que hace a un funcionario de la transparencia de la democracia, sí, es competencia del Congreso, sin lugar a dudas. Y después están las consultoras, como decía, que están todo el tiempo monitoreando en tiempo real el derrotero del tema, ¿no? De esta conversación y el impacto que puede o no puede producir en la imagen del presidente, en la imagen del gobierno o de otros funcionarios que forman parte del círculo más íntimo. Bueno, pero seguimos adelante, hay un montón de temas, no es el único. Otro de los temas es discutir acerca de la ley de lobby. La ley de lobby que empezó a pasar por las comisiones y que es algo que está en otros países recontra regulado y que tiene que ver con que se queden transparentados aquellos sectores que pueden tener determinados intereses en favor o en contra de alguna ley. Y hay una idea que esa actividad, la del lobista, la del que representa ese sector que puede quedar implicado en una discusión parlamentaria, quede registrada.
Y ese es el debate, sobre si debe o no debe y qué implicancias o alcances tendría esto. Sí, esto se discutió ayer en un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde, sí, Legislación General, digo bien, ¿no? Sí. Donde expusieron más representantes de organizaciones civiles, ya vienen desarrollándose varias reuniones informativas. Lo cierto es que todavía no hay un acuerdo demasiado cerrado para emitir dictamen. A diferencia del Superrigi, que sí obtuvo dictamen en el día de ayer, en el caso del OBI, la información que hay es que todavía no hay un consenso y que el debate se puede llegar a estirar en el tiempo, ¿no? Claro. Ya quedará en manos de los diputados. No sé si va a haber ya más informativas, sino que ahora llega el momento de la letra chica y que los diputados se pongan de acuerdo. El tema es, como en cualquier prácticamente discusión de cualquier proyecto de ley, es qué viene a subsanar. O sea, si efectivamente hay algo que la ley del lobby, si queda aprobada, subsana respecto de la transparencia democrática, política, sobre temas a veces mucho más visibles y tangibles y a veces mucho más subterráneos. Entonces, es esto, ¿es necesaria esta ley? Porque el lobby existir existe. El tema es, se regula y se transparenta, se muestra y se conocen las caras de quienes representan y presionan a favor o en contra de una determinada discusión política, o se lo deja como hoy se conoce que ocurre, que es en la opacidad de los despachos, los chats, los WhatsApp, los cafés que circulan en el Congreso principalmente, o algunos otros ámbitos a donde esos sectores suelen ejercer lobby. Hay dos tapes para compartir con ustedes sobre este debate. Uno es el del diputado Mango, de Unión por la Patria. Organizaciones invitadas que están opinando sobre la ley llamada de lobby, la ley de intereses que regula. La mayoría de las organizaciones están con una postura muy crítica, ¿no? Sobre todo porque observan que cercena bastante la posibilidad del diálogo democrático de distintas instituciones no gubernamentales, la sociedad civil, organizaciones sindicales o barriales, y sin embargo deja bastante liberado a otros sectores. Así que bueno, vamos a seguir escuchando durante el día de hoy porque es informativa, es decir, hoy no hay dictamen y por lo que escuchamos también traen muchas cuestiones concretas para modificarla, porque no hay una oposición general a que no haya en la Argentina una ley que regule los intereses particulares, pero sí sobre estas y otras cuestiones que se están analizando. Y tenemos también la opinión de la diputada Razzini de La Libertad Avanza. A ver, la escuchamos. Desde el oficialismo va a haber una reconsideración bastante intensiva del proyecto y le vamos a dar un poquito más de tiempo para volver a reformularlo y creo que con un buen trabajo de comisiones trataremos de buscar un acuerdo. Creo que se escuchó el trabajo de la comisión de la semana pasada. Entendemos que quisimos hacer una modificación que tal vez fue un poco excesiva y que ahora hay que modularla para que lleguemos a un buen acuerdo y que podamos sacar una buena ley. Bueno, Gonza, vamos a escucharte atentamente porque se empezó a debatir sobre un nuevo protocolo para la propiedad de las semillas. Vos tenés toda la información, pero te escuchamos atentamente. Bueno, en principio vamos a contarles que el Gobierno Nacional ya hace una semana instaló un nuevo protocolo de las semillas, en este caso, para que, bueno, básicamente se blanquee, deje de haber mercado negro en cuanto a lo que tiene que ver con el control de las semillas, algo muy importante para el sector agropecuario y sobre todo para el sector semillero. Pero antes de hablar precisamente de este nuevo protocolo, vamos a escuchar a el diputado Martín Arduaín, diputado del PRO que representa la provincia de La Pampa, y habló sobre este tema precisamente por la necesidad, en principio, de una ley de semillas. Vamos a escuchar. Desde el año pasado, desde que el presidente Milei firma el acuerdo con Estados Unidos, dentro del acuerdo de Estados Unidos está UPOP 91, que es una nueva reglamentación
en lo que es manejo de semillas, genética, tecnología e innovación. Argentina, recordemos, está adherida a UPOV 78 y nunca nos hemos puesto de acuerdo en una muy buena ley de semillas. Argentina necesita una ley de semillas, creo que es el momento de debatirlo. Y en eso estamos desde el año pasado, nos está llevando mucho tiempo, hay posturas diferentes entre los distintos sectores, entre los productores, los innovadores, los que producen la semilla, así que bueno, en eso estamos trabajando, pero es un tema complejo y todavía falta algunos puntos para ponernos de acuerdo. El acuerdo con Estados Unidos propone, tiene que pasar por el Congreso, adherir a UPOV 91, no dice aprobarlo, pero bueno, todo lo indicaría que tendríamos que estar lo más cerca posibles a una nueva ley de semillas. Pero te vuelvo a decir, para el que no está en tema, hay posturas diferentes porque habla de uso propio, uso de cuántas hectáreas se pueden quedar. Ya hay algunos sistemas que están en la actualidad usándose. Entonces, bueno, eso es lo que hay que unir. Yo creo que las 4 entidades, más CREA, más APRESID, más los semilleros, están en diálogo permanente y también está sentado el gobierno en esa mesa. Creo que hay una reunión muy importante esta semana y el mensaje a todos es: trate de unir las posturas para cuando llegue al Congreso llegue el proyecto lo más unificado posible y que deje conforme a todos los actores. Bueno, vamos a repasar justamente los puntos más importantes de este protocolo que propone el gobierno nacional y que viene básicamente a traer no solamente un blanqueo en cuanto a todo el procedimiento de las distintas variedades de las semillas, sino además también que busca inversiones, porque si hablamos de, en este caso, procedimientos que apunten justamente a la normalización y a que todo esté bajo norma, también hablamos de confianza y también hablamos en este caso de inversión. Vamos a ver los principales puntos. Bueno, en este caso fue una publicación que realizó el INASE, el Instituto Nacional de la Semilla, que recordemos fue en este caso rechazado por el Congreso, un decreto que un poco reestructuraba el INASE y en este caso sigue funcionando. Y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Boletín Oficial, esto fue publicado hace una semana, busca proteger la propiedad intelectual, en este caso de las semillas, y evitar el uso no autorizado de semillas registradas, evitarlo justamente para esto que mencionábamos de que no se formalice el mercado negro. Siguiente placa para ver otro de los aspectos fundamentales que tiene este nuevo protocolo. Recordemos que crea un sistema, en este caso para el control de la identidad varietal de los granos en el primer punto de entrega, en los centros de acopio, donde ahí se va a realizar este procedimiento tan importante, dejando de lado que todo dependa del INASE, es un poco, ese es el aspecto principal. Se espera, en este caso, bueno, incentivar inversiones y, lógicamente, en este caso, que se modernice un poco la producción agrícola, en este caso, con lo que significa las semillas en todas sus variedades. Vamos a ir a la siguiente placa para ver otro de los aspectos fundamentales que tiene este proyecto. Las muestras se toman en los acopios y en plantas registradas con normas oficiales, recién lo decía el propio Ardoin, en el acuerdo de la Argentina con los Estados Unidos. Ahí es donde también se realiza, ¿no?, un procedimiento de ese protocolo puntual para tener este compromiso. Solo entidades autorizadas por el INASE podrán hacer los análisis, este es otro de los puntos, y los resultados serán enviados al productor y al titular de la semilla. El objetivo, lógicamente, es garantizar lo que venimos marcando, que es la transparencia. En otra de las placas vemos otro de los puntos: las muestras deberán conservarse durante 60 días de corrido. Ese plazo le permitirá realizar denuncias en caso de que haya alguna infracción en el medio. Si se detecta un uso indebido, el titular podrá denunciar ante el INASE, que en este caso sí va a tener alguna de las cualidades fundamentales para el procedimiento en el caso de que tenga que haber alguna denuncia, pero deja de tener y depender únicamente del INASE en cuanto al control en el primer punto de entrega.
Y vamos a ir a las últimas dos placas, precisamente con datos puntuales. El incumplimiento podría derivar, lógicamente, sanciones previstas en la ley de semillas, que está desactualizada. Esto vale la pena remarcarlo. Lleva varios años y necesita de un tratamiento, como decía Arduin. La normativa alcanza a nuevos cultivadores registrados y además equilibrar derechos de productores y empresas. Y en la última placa vemos un dato también de lo que implica a Argentina en base también a números y también a lo que implica a la región. Se estima un incremento de las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales con este nuevo protocolo. La Argentina se alineará con estándares internacionales. Brasil es uno de los modelos mencionados. Y vamos a ver un video que subió, en este caso, uno de los ministerios más importantes que tiene el gobierno nacional en referencia a la palabra de Alejandro Cacase, que pertenece justamente al Ministerio de Desregulación del Estado, a ver qué decía respecto a este protocolo de la semilla. Vos cuando comparás con otras potencias agrícolas, como el caso de Brasil o Estados Unidos, nosotros nos hemos quedado rezagados en la productividad. Lo decía el presidente, nosotros, por ejemplo, hace 20 años que estamos estancados en 2.7 toneladas por hectárea de soja, mientras que Brasil avanzó a 3.5 toneladas y además cuadruplicó la superficie sembrada. Una de las prioridades fuertes de Argentina y que está firmada en el Pacto de Mayo por el presidente y los 18 gobernadores es integrar a la Argentina con el comercio internacional, integrarla con el mundo. En todos los acuerdos comerciales que hacemos, nuestros socios dicen, nos encanta que se estén integrando al mundo, que estén jugando de otra manera. Parte de integrarse al mundo es respetar las reglas de propiedad intelectual. Para tener pleno respeto de la propiedad intelectual, además del tratado, vos necesitas tener un mercado legal y formalizado de semillas. Porque si vos tenés 70% del comercio de semillas ilegal, podés tener UPOP todo y es una risa, no funciona nada. Entonces, esta resolución que hablabas, que publicamos para básicamente incrementar la formalización en el mercado de semillas, es una forma de ir ordenando en la realidad y en la práctica que la semilla sea fiscalizada y que se respete la propiedad intelectual. La resolución lo que te dice es que lo que antes tenías que confiar todo en INASE para poder hacer el control sobre la identidad de las semillas, que obviamente para INASE, poca gente, controlar 20 millones de hectáreas, imposible. Entonces dijimos, en vez de inventar la pólvora, usemos lo que hay. ¿Qué es lo que funciona? Y que ya hoy vos llevas un cargamento, un acopio, en el acopio le toman una muestra, de hecho ya la muestra se toma para calidad comercial y otras cosas. Además, cuando hay contratos entre los obtentores y los productores, le toman la muestra también para la identidad varietal. Ahora van a tomar la muestra en nombre del INASE, que sí puede fiscalizar. Entonces, el procedimiento, para decirlo, es muy simple. Llega el cargamento, toma una muestra y la muestra detecta una variedad. Entonces, dice, che, esto corresponde a una variedad de Syngenta. Le decimos a Syngenta, che, están usando tu variedad. Se toma la muestra, te dice es de Syngenta y eso se notifica al obtentor, bueno, y también al productor, y le dice, mira, Syngenta están usando tu variedad. Perfecto. Anda y arreglate con el obtentor. Tiene que esa empresa llamarlo al productor y decirle, mira, estás usando mi variedad, págame. Lo ideal que esperamos nosotros es que se resuelvan entre ellos y paguen. Si pasaron 60 días y nadie resolvió nada porque no se puede, que yo creo que van a tener un incentivo a resolver. Porque si yo ya tengo un certificado, un documento que dice que estás usando mi variedad y vos no me querés pagar y yo te puedo denunciar y te voy a terminar cobrando. Entonces te va a convenir acordar. Bueno, un poco el resumen que, claro, lo explicó Alejandro Cacase respecto a que un poco apuntan eso, a la resolución de un inconveniente en este caso y al control al mismo tiempo entre las partes, sin la necesidad de depender constantemente del control del INASE, pese a que sigue siendo el Instituto Nacional de la Semilla un motor para cualquier tipo de inconveniente judicial. De todas maneras, ahora las partes serán las que tengan más comunicación para que no haya ninguna infracción en esto de el varietal de las semillas, para que se pueda llegar a generar y a extender en diferentes campos productivos. Así que bueno, este es el nuevo protocolo que el Gobierno Nacional ya a través del boletín oficial lo dejó en claro la semana pasada. ¿Hacemos la pausa? Vamos a la pausa, Dale. exactamente, Meli, y ya volvemos enseguida.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo
funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos adelante aquí haciendo consenso. Hay más información para seguir compartiendo con todos ustedes, porque vamos a hablar de otro de los temas que le importa y mucho al Poder Ejecutivo, que es el RIGI y el Super RIGI, que pretende generar condiciones favorables para atraer inversiones extranjeras para desarrollar distintas industrias. El Super RIGI está apuntada a otro tipo de industrias que las del RIGI, pero en definitiva todo hace, digamos, generar primero un plano de confianza, un marco de confianza, para decirlo exactamente, para que inversiones extranjeras vengan a nuestro país a ayudar, a empujar o a generar desarrollo en distintas industrias, en distintos sectores. Y hay quienes dicen que en función de este RIGI y Super RIGI, que es este marco general para atraer inversiones, puede desfavorecer a algún actor local
¿por qué no tendría las mismas condiciones que un actor internacional para generar el mismo tipo de actividad? Hay una polémica centrada en esto, por eso es importante ver cómo se desarrolla bien esta discusión, Caro. Sí, Meli, y el Super Rigi tuvo dictamen en el día de ayer. La verdad es que en medio del vendaval político por el tema Dorni, ha sido una buena noticia para La Libertad Avanza este despacho, que obtuvo 61 firmas en un plenario de 3 comisiones, Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología. 61 firmas sobre 106 presentes, si no me equivoco. Así que esto, Meli, ya está en condiciones de ser votado en el recinto. El plan del oficialismo es que sea el 24, es decir, el próximo miércoles. Vamos a ver si se concreta. La sesión todavía no está pedida ni tampoco convocada. Pero bueno, ayer el oficialismo contó con ayuda del PRO, de la UCR, de bloques provinciales de distintas provincias y también el MID. Menciono al MID aparte porque lograron hacer modificaciones al proyecto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con una garantía del 20% de participación para proveedores locales. Es decir, que del monto de la inversión total que hagan las empresas, el 20% tiene que estar destinado a industria local. Eso es una propuesta que hizo el MID, de varios cambios que tuvo este texto del Ministerio de Economía, así que ya está en condiciones de ser votado y de obtener media sanción. Bueno, tenemos algunos tapes para acompañar también lo que estabas contando vos, Caro, la palabra de Serkis. A ver. Que me parecía que era importante que tuviera una cláusula. Acabamos de tener la reunión de comisión conjunta con la Comisión de Presupuesto, la de Industria y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, como siempre, las autoridades de estas comisiones decidieron avanzar con un proyecto, un dictamen, con las firmas necesarias, un dictamen que no conocemos desde Unión por la Patria. Y no solo eso, sino que en todas las reuniones previas, informativas, no nos han respondido realmente cómo va a beneficiar este proyecto de Super Rigi, al crecimiento de la industria nacional, al crecimiento de empleos, y va en contra de muchos de los derechos constitucionales que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, bueno, como dije antes, este proyecto va a ir a la Cámara, probablemente al recinto la próxima semana. Es un dictamen en el cual hicieron pequeñas concesiones a algunos sectores y, de todas maneras, el agregado de ciencia, tecnología e innovación está completamente ausente. Como pudimos señalar bien, no solo dentro del proyecto, sino que no han podido responder cómo el agregado de valor que pretende estas nuevas tecnologías ser instaladas van a poder hacer uso de nuestras capacidades científico-tecnológicas que no están consideradas y que además van a hipotecar durante 30 años, quieren blindar estos beneficios impositivos para las empresas tecnológicas, particularmente las de IA, que van a hacer un uso excesivo de nuestra energía, de nuestros recursos de agua y no van a dejar nada a cambio. Bueno, seguimos entonces con más información al respecto del Rigi. Tenemos también la palabra de Almirón. A ver, lo escuchamos. Estamos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en este momento con Industria, dictaminando de manera conjunta y Tecnología, 3 comisiones que con dictamen de mayoría se acaba de dictaminar. El bloque de La Libertad Avanza tiene un bloque mayoritario y dictamen a favor para el tratamiento del Super Rigi, que probablemente se trate la semana que viene. Más allá del análisis que ya fue ampliamente debatido, porque han venido tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como las distintas cámaras. En este caso vino el secretario de Minería, el secretario de Comercio, se escucharon tanto a las cámaras de hidrocarburos como a las cámaras mineras y a distintos profesionales que han explicado el impacto que va a tener este régimen de incentivos tan importante para la Argentina, que ya en números macro ha demostrado el RIGI lo importante que ha sido para el país, con un proyecto que arrancó con la expectativa de
no tener más de 5 o 6 proyectos de incentivos para aplicación, y se inscribieron en total más de 40 proyectos y gran parte de esos proyectos ya de alguna manera están mostrando que el camino es el correcto. Por eso esta ampliación con un régimen de incentivo que abarca inversiones importantes para el país, fundamentalmente en semiconductores o nuevas tecnologías. Está hecho para lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y todo lo que tiene que ver con lo nuevo, que creo que bueno, lo han explicado muy bien los distintos expositores, y creo que para el país es importante crear fuentes genuinas de trabajo de manera directa o indirecta. Esto va a generar no solamente empleo y un mayor desarrollo de la Patagonia en la gran mayoría, sino también la posibilidad de mejorar en nuestras divisas y tener mayor perspectiva de crecimiento a corto y mediano plazo. Bueno, ahí están entonces algunas de las opiniones en relación al RIGI y al Super RIGI, un proyecto que, dos proyectos mejor dicho, porque son dos distintos, muy esperado, y también por un sector de distintas industrias, sobre todo de industrias más innovadoras, están mirando con mucha expectativa qué es lo que puede traer ese Super RIGI. Bueno, Caro, decíamos más temprano que nosotros habitualmente nos ocupamos de lo que pasa en la Cámara Baja, la actividad que hay aquí en las comisiones y después en el Senado, diputados, quiero decir bien. La expectativa es qué es lo que puede pasar la semana próxima, si se convoca o no se convoca una sesión especial. Pero antes hay quienes están mirando qué es lo que puede ocurrir en el Senado. Sí, porque ayer hubo reuniones importantes y se definió un poco cuál va a ser la agenda del Senado la semana que viene. Recordemos que la oposición, más precisamente el PJ, ¿no? Los distintos bloques que integran el PJ, que preside el senador José Mayans, pretendían sesionar en el día de hoy para votar un proyecto de interpelación con posible moción de censura contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni, por todo lo que se conoce y la investigación judicial que está en curso, que tiene que ver con un posible delito de enriquecimiento ilícito, pero sobre todo también tiene que ver con la contradicción en la que incurrió Adorni cuando vino al Congreso y aseguró ante la Cámara de Diputados que no ocultó ninguno de sus bienes en sus declaraciones juradas, y luego él mismo se contradice al marcar que sí omitió declarar varios ahorros en negro, en dólares, y con lo cual tuvo que corregir sus anteriores declaraciones juradas. Bueno, acá el Congreso está marcando que la situación es delicada para el funcionario, y por eso es que el tema fue el tema predominante del día de ayer. ¿Qué es lo que se decidió? Finalmente no sesionar en el día de hoy, sí hacerlo el próximo jueves 25 y darle una semana de tiempo al gobierno para que defina qué hacer con Manuel Adorni, porque en definitiva lo que está esperando el Congreso es que sea la Casa Rosada la que defina el futuro del jefe de gabinete. Pero vamos a repasar un poco, ponemos en limpio cuáles son todos los temas, no solamente el caso Adorni, ¿no? ¿Cuáles son los temas que entrarían en esta sesión del día 25, que es el próximo jueves? La ley principal que le interesa al oficialismo tiene que ver con este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Hemos hablado muchísimo acá sobre este tema, que la verdad es que viene bastante trabado en el Senado. Cuesta bastante conseguir los consensos, sobre todo hay un capítulo de los varios que incluye que tiene que ver con las modificaciones en la ley de tierras y más precisamente en esta intención que tiene el gobierno de liberar por completo la venta de tierras a extranjeros, a particulares, no a los estados. Para los estados sí seguiría rigiendo la previsión, salvo que la provincia lo autorice, pero en el caso de los particulares privados estaría liberada la venta de tierras. Esto en la oposición y también en bloques dialoguistas lo ven de manera negativa, advierten que se puede generar un proceso directamente de extranjerización si no se fija ningún límite, que hoy hay un límite establecido en la ley, y es por eso que ese es uno de los puntos ríspidos de esta ley de propiedad privada que la impulsa el ministro Federico Sturzenegger de desregulación. Veremos cómo se resuelve esa situación.
También incluye cambios en otros aspectos, por ejemplo, en lo que es agilizar los desalojos, en endurecer los requisitos para expropiar una empresa, por ejemplo, en el tema de la ley del fuego, el uso que se le da a las tierras posteriormente a un incendio es otro de los temas. En definitiva, todo está bajo el paraguas de la propiedad privada. Vamos a ver si esto avanza en definitiva el día 25. Luego está el tema de los pliegos, ¿no? Este tampoco es un tema menor. Sabemos toda la novela de los pliegos judiciales. Contamos acá el caso de María Verónica Micheli, que sigue sin ser nombrada por el presidente. Pero acá el Senado sigue adelante con más nombramientos. El día 25 van a entrar pliegos diplomáticos y también judiciales. Y ahí destaqué en la placa, entre paréntesis, uno de los pliegos que fue bastante discutido, que es el de Víctor Pecino, que es candidato a renovar su cargo en la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la capital federal. Pecino, al igual que Carlos Alberto Maíquez, está por cumplir 75 años, necesita que el Senado le renueve o le prorrogue, mejor dicho, su mandato por 5 años. Maíquez ya lo logró con sobrados votos, 58 votos obtuvo en el Senado, y ahora Pecino busca lo mismo. Difícilmente tenga ese nivel de apoyo que tuvo Maíquez, porque el peronismo está cuestionando a Pecino fundamentalmente por dos cuestiones. Una es que falló a favor de la reforma laboral de Javier Milei, y la otra es que intervino, fue uno de los que firmó la intervención de un gremio como la UOM, Unión Obrera Metalúrgica. Lo curioso de Pecino es que al día siguiente de fallar a favor de la reforma laboral, ingresó su pliego al Senado, y eso abrió muchísimas especulaciones respecto de si el fallo sobre la modernización laboral no era una devolución de favores para que el Ejecutivo enviara su pliego al Senado. Él en comisión lo negó, dijo que el proceso venía de antes, dio fechas, con lo cual intentó negar esta versión, pero bueno, el pliego de Pecino seguramente va a ser uno de los más discutidos. Vamos a la próxima placa con más temas que entrarían en la sesión del 25. Obviamente acá el plato fuerte va a ser el tema Adorni. A ver, repasemos cómo está ese caso. Lo que se va a votar el día 25 son distintos proyectos para interpelar al jefe de gabinete y eventualmente aplicarle una moción de censura. Si se aprueban esos proyectos, que todo indica que los votos están para hacerlo, se lo citaría a Adorni para el día 2 de julio. Ese día es el que Adorni ya fijó para brindar su informe de gestión en el Senado. Es decir, que el día 2 de julio se podría dar una doble instancia, ¿no? Claro. Por un lado la interpelación y por otro lado el informe de gestión, ¿no? Y en el medio hay que ver si el Senado resuelve votar la moción de censura. La moción de censura, lo hemos explicado hasta el hartazgo, implica la remoción del funcionario. Igualmente se tiene que votar en las dos cámaras, es decir, que si lo aprueba el Senado, faltaría el voto final de la Cámara de Diputados, pero en definitiva el Senado puede hacerlo ese mismo día, el 2 de julio. Necesita mayoría absoluta, que son 37 votos. Hasta el momento los votos están, porque los aliados están sosteniendo que si la Rosada no acciona, va a ser el Congreso el que lo haga. Acá en las últimas horas el PRO se endureció bastante, la UCR también, con lo cual diría que están los votos para destituir al jefe de gabinete, por lo menos en el Senado, ¿no? Y otro dato respecto de la sesión del día 25 es que quedaría fuera la ley de hojarascas, que Gonza expuso muy detalladamente en el programa anterior. Esto ya tiene dictamen en el Senado, pero falta todavía negociar algunas leyes que los aliados están reclamando que no se deroguen en esta ley de hojarasca. Por eso es que ese tema quedaría para la próxima. En principio, la sesión del 25 sería propiedad privada, caso Adorni y pliegos judiciales. Y vamos a la última placa, porque el Senado la verdad es que acumula muchísimos proyectos que todavía están en plena negociación, ¿no? Se generó una especie de cuello de botella en la cual hay múltiples negociaciones en simultáneo. Tenemos reforma electoral, que es la eliminación de las PASO. Sabemos que el gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO y se está negociando algún tipo de mecanismo alternativo, como podría ser quitarle la obligatoriedad a las PASO.
El tema zonas frías, recortes en subsidios al gas. Esto ya fue aprobado en diputados, pero en el Senado tampoco está teniendo los votos suficientes para avanzar. Es un tema que también está trabado. Ley contra la ludopatía, otro de los proyectos que envió el Poder Ejecutivo. Directamente todavía no se empezó a discutir. El tema del etiquetado frontal, recordemos que el gobierno quiere derogar esa ley. De todos modos, hay quienes aseguran que podría ser modificada en lugar de derogada. Veremos qué pasa con eso. La nueva ley de sociedades, que es esta ley que propone reformar la ley vigente, entre otras cosas contemplando el tema de las sociedades automatizadas. Es un debate muy interesante que en otro momento vamos a traer. Y no lo mencioné en la placa, pero ley de salud mental también es otro de los temas pendientes en el Senado, así que temas hay para tirar para arriba, pero todavía no están llegando los acuerdos que se necesitan para votar todo esto en el recinto. Así que van paso a paso. El 25 será el turno de propiedad privada y veremos qué pasa con los demás temas. Lo cierto es, Meli, lo decíamos en el programa anterior, el Senado ni en la Cámara de Diputados no son islas en las cuales nada pasa, sino que hay una cuestión, un contexto político que atraviesa todas las discusiones y el caso Dorni opera de esa manera, ¿no? Sin dudas. Se mete en las negociaciones, las condiciona y de alguna manera contamina todo lo que tiene que ver con la agenda del oficialismo. Así que veremos qué pasa. Sin dudas, y yo creo que también, digamos, son como esos casos que hay que monitorear muy de cerca y con prudencia, porque también hay mucho, como decíamos antes, ¿no? Rumores o especulaciones respecto a tal o cual cosa. Lo cierto es que también estamos atravesados por una época donde es muy fácil empezar o iniciar un rumor y generar un efecto sin control respecto de alguna información que circula. La justicia está haciendo lo propio, está siguiendo de cerca una investigación y no debiera contaminarse de toda la conversación pública ni de el alcance de la cosa política. Pero bueno, estamos frente a un funcionario. Esto es lo que lo hace también muy particular y allí lo privado, lo público, bueno, obviamente al ser un funcionario público se desdibuja. De todos modos, la información es que hay, por parte de los propios diputados, también es muy cambiante, ¿no? A una hora uno escucha que dicen una cosa y después escucha que uno dice otra cosa, porque evidentemente debe haber una conversación activa todo el tiempo en virtud de cuáles son los pasos que se van a seguir. Y también todavía no está tan en vigencia, así que si se quiere, o todavía no se escucha tanto, pero hay mucha repercusión sobre quienes eventualmente podrían darle una continuidad a la jefatura de gabinete. Cierto. También hay mucho pasillismo respecto de eso. Quienes pueden llegar a ser esos nombres y hay como mucha atención porque algunos de ellos son caras muy visibles, entonces también hay como una expectativa respecto de, bueno, muy bien, más allá de cómo se termine resolviendo la cuestión en relación a lo que investigue la justicia o cómo se resuelva políticamente el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni, si eventualmente se resuelve o porque el propio jefe de gabinete presenta renuncia o porque se da una interpelación seguida de una moción de censura o porque se le pide concretamente que haga un paso al costado, ¿quiénes podrían dar la continuidad? Sí, nombres, hay una danza de nombres. No quisiera caer en esa danza porque, digamos, tratamos de ser rigurosos con la información y no basarnos en rumores, pero sí es cierto, Meli, que si el Congreso desplaza a Adorni o bien, si el Congreso desplaza a Adorni, se puede dar una situación bastante insólita, que es que el presidente al día siguiente, si quiere, lo puede restituir, lo puede volver a nombrar con su sola lapicera. Ajá. Sería, de alguna manera, llevar el tema a un nivel de tensión, digamos, bastante insostenible, más de lo que ya lo es, ¿no? Tal cual. Pero bueno, la opción está, digamos. Tal cual. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros. Nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto, haciendo consenso, contándoles más sobre todo esto que estamos conversando. Sigan en la pantalla de TV, ya llega Mauricio Cantando, todo el equipo. ¿Sos parte de todo el equipo de Mauricio Cantando? Sí, señorita, ahí Muy estaré. bien. Parte de todo el equipo es Gonza. Así que quédense, porque todo lo que pasa en el Congreso se lo enteran por acá por DTV. Chau. Hasta mañana. Gracias, Caro. Gracias. Chau.